Dios le bendiga, bendito pueblo de Dios. Como siempre para nosotros es un momento muy, pero muy especial dirigirnos a toda esa audiencia que siempre fielmente se conectan a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Abre tu corazón, deja que Dios trate contigo. Hoy trataré de enseñar de la manera más pausada posible, porque quiero que todos aquellos que me escuchan lo entiendan con claridad lo que vamos a estar compartiendo. Así es que el tema será cómo reconocer un falso profeta. Repito, cómo reconocer un falso profeta. ¿Por qué es tan importante este tema que voy a compartir con ustedes? Porque estamos viviendo los tiempos de mayor apostasía, de mayor engaño, mentira, falsedad, hipocresía, como nunca quizás lo hayamos visto en la historia de la humanidad. Jesucristo nos dejó palabras sabias cuando dijo en Mateo capítulo 24, mirad que nadie os engañe. Dijo en Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. No pase esas palabras de una manera superficial. Préstele atención, porque son palabras de vida. Palabras que salieron del predicador de los predicadores, del maestro de los maestros, del príncipe de los pastores. Jesús, quien ama genuinamente como nunca nadie te podrá amar. Y se preocupa por la iglesia que Él vino a fundar en esta tierra para la gloria y honra de su santo nombre. Por eso es que cuando yo veo los pastores, predicadores de nuestros tiempos, enseñar cualquier cosa y permitir que la iglesia se desvíe de la verdad, y a veces los mismos pastores somos los culpables de que la iglesia se haya desviado. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle al pueblo la verdad, de ser atalayas de Dios, para que Satanás no entre y engañe a la iglesia. Pero aquel que ama a la iglesia, Jesús de Nazaret, mi Señor y su Señor, fue el que dijo, mirad que nadie os engañe. Abre los ojos, abre el entendimiento, deja que el Espíritu Santo de Dios revele esa verdad en tu corazón. Y cada palabra que hoy estaremos compartiendo con ustedes. Porque Cristo dijo que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Atento a eso. Cuando una persona venga a hablarte de parte de Dios, diciendo que Dios le dijo, si te desvía de la verdad, si te saca de la palabra, no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Presta atención a eso. Abre tu Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 4,
versículo 1. Y saborea la palabra. Abre el corazón y deja que el Espíritu Santo de Dios administre tu vida. Deja que el Espíritu Santo te revele lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para que aprendamos cómo reconocer un falso profeta. Y si la Biblia dice que habrían falsos profetas, quiero decirte que la Biblia no miente. Es la verdad. Muchas veces somos nosotros los que estamos adormecidos, porque nunca nos preocupamos de estudiar la palabra de Dios, de averiguar qué Dios nos dice en su palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Leamos ese texto de las Escrituras con profunda reverencia y dejemos que sea la palabra de Dios la que nos hable y nos administre. Y leo esta bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué digo así? Porque está registrado en toda la Biblia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escuche bien. Empieza Juan diciéndole a la iglesia: amados. Por eso ese apóstol era conocido como el apóstol del amor. Con qué ternura, qué forma tan bendita y bella tenía este gran siervo de Dios para hablarle a la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo hacen falta esos predicadores como estos, como Juan? Este hombre no era un hombre vulgar. Yo me maravillo. Hermano, ¿quién no va a querer recibir una palabra de vida, una palabra bendita como esta? Amados, no creáis a todo espíritu. Esta es una palabra de doble filo. Esta es la espada del Espíritu que traspasa hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quítate la venda de los ojos. Hoy con la palabra de Dios quiero llevarte a que aprendamos cómo reconocer un falso profeta, porque hay demasiados falsos profetas en nuestros días. Y lamentablemente, la gente le tiene más temor, escucha lo que digo, a lo que dice un profeta que a lo que dice la bendita palabra de Dios. Si el profeta les dice que ayunen, ellos ayunan. Si el profeta les dice que oren, ellos oran. Si el profeta les dice que se congreguen, ellos se congregan. Si el profeta les dice que tienen que cambiar algo, ellos lo cambian. Porque le tienen miedo al profeta. Porque más adelante te voy a explicar la clase de profetas que tenemos hoy. Que si tú no les crees, te amenazan con juicio. Te amenazan de que Dios te castigará. Pero es porque ellos saben que a veces lo que te están diciendo no viene de parte de Dios. Y empiezan a manipularte con palabras para que tú aceptes todo lo que ellos digan. Y la gran pregunta que yo hago hoy a la iglesia es:
¿Por qué cuando la Biblia te dice orar sin cesar, tú no oras? ¿Por qué cuando la Biblia nos manda que tenemos que ayunar, no ayunamos? ¿Por qué cuando la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino antes bien exhortados los unos a los otros, en cuanto que aquel día se acerca? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué obedecemos más a lo que diga aquel profeta, aunque a veces ese profeta ni ora, pero no hacemos lo que dice la Biblia? Yo vengo a decirte que yo creo en la profecía, creo que hay hombres de Dios, pero en la mayoría de nuestros días, de los que se llaman profetas, se lo digo con mucho amor y respeto, no creo en ellos. Más adelante lo vas a ver. Porque son hombres sin testimonio. Son hombres que no oran. Son hombres que no se consagran. No son hombres de recámara secreta. No. El Espíritu de Dios no da testimonio. Y por eso la bendita y gloriosa palabra de Dios nos dice hoy, y presta atención a esto, amados, no creáis a todo espíritu. Pero hoy hay demasiada inocencia en la iglesia. Los cristianos de hoy en día le dicen amén a todo. Si ven a uno resucitando muertos, se van detrás de él, aunque ande en pecado, aunque ande torcido, aunque ande desviado, aunque esté predicando otro evangelio, porque la gente anda detrás de las señales. La gente hoy no tiene convicciones claras, bíblicas, no tiene una doctrina sólida, no tiene un fundamento bíblico. Es un evangelio superficial el que estamos viviendo hoy. Un evangelio por encimita, solo por vista. Y este camino es por fe. Aquí es llamar las cosas que no son como si fueran. Aquí no es por vista. Gloria a Dios si alguien está haciendo milagro. Pero si no está viviendo la palabra, con todos tus milagros, la Biblia dice claramente que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Escucha bien y deja que la palabra de Dios hoy trate contigo de una manera sobrenatural. Amados, no creáis a todo espíritu. Iglesia bendita del siglo XXI. Hay grandes cantidades de espíritus engañadores que se están moviendo en las iglesias hoy. No creáis a todo espíritu. Oiga lo que dice la Biblia. Sino probad los espíritus si son de Dios. Oiga lo que tiene que estar haciendo la iglesia. No importa la fama que tenga el predicador. No importa las señales y prodigios que haga. Pruebe los espíritus. Pregúntele al Espíritu Santo si lo que está ocurriendo es de Dios o no es de Dios. La iglesia tiene que tener discernimiento de espíritu. Hay que empezar a ponernos más serios en este camino. El día que la iglesia haga lo que dice esta palabra bendita, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Los falsos profetas lo van a pensar muchas veces antes de llegar a la iglesia. Ellos saben dónde se meten, porque incluso, lo digo con respeto,
Pero hay demasiados pastores inocentes que están llevando a sus altares falsos profetas, falsos predicadores, personas viviendo en pecado deliberadamente y los tienen predicando, cantando, dirigiendo, administrando al pueblo. Y después nos preguntamos, ¿por qué está aquí el adulterio? ¿Por qué ha llegado la fornicación? ¿Por qué estos espíritus de lascivia dentro de la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente con una mente morbosa que entran a los templos a desear la mujer de su prójimo? ¿Por qué esa falta de temor de Dios? Muchas veces es porque los que están administrando no tienen el Espíritu Santo. Y uno siempre da de lo que uno tiene. Tú transmites lo que tú cargas por dentro. Si lo que tú tienes dentro de ti es la bendita presencia del Espíritu Santo, eso es lo que el pueblo va a recibir. Si en tu boca está la verdad de la palabra de Dios, eso es lo que el pueblo va a recibir. ¿Y qué dice la Biblia? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué dijo Jesucristo? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero muchas veces tenemos hombres mentirosos haciéndose pasar por profetas de Dios. Y el pueblo se está alimentando de cuentos, de mensajes halagadores que le suben el ego a la gente, que los hace sentir bien. Porque esos hombres no les importan las almas. A ellos les interesa el dinero, la fama, la gloria. A ellos les interesa el nombre nada más. Ellos están enamorados del título. Ellos están enamorados de las posesiones. Que les digan profetas. Mi hermano, los verdaderos profetas de Dios son hombres que están a veces en el anonimato, que nadie los conoce. Son hombres de recámara secreta. Son hombres de encierro. Hombres que salen hasta que Dios los manda con una palabra de parte de Él, hablarle al pueblo para que se vuelva a Dios. Hoy necesitamos los verdaderos profetas de Dios que despierten la iglesia de nuestros días, que despierten la tibieza espiritual, que despierten una iglesia indiferente, una iglesia apagada, una iglesia sin oración, una iglesia sin una santidad genuina, una iglesia sin compromiso con Dios verdadero. Si hubieran profetas verdaderos de Dios, estuviéramos viviendo unos grandes avivamientos en nuestros templos, porque tampoco se confunda. Avivamiento no es estar brincando simplemente con un montón de luces y poniéndole humo a la gente. Eso no es avivamiento. Eso es carnalidad. Eso está lejos de lo que enseña la Biblia. Eso no fue lo que pasó el día de Pentecostés. Eso no fue lo que pasó en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio, mientras Pedro les hablaba la palabra, el Espíritu de Dios se derramó sobre aquellos que estaban en la casa de Cornelio. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Hoy nuestros predicadores, en lugar de despertar la iglesia, están durmiendo la iglesia en nuestros templos. La gente abosteza cuando el predicador está compartiendo la palabra, porque es un mensaje insípido, apagado, sin la gracia de Dios, sin la unción del Espíritu Santo, que despierte la conciencia cauterizada de los seres humanos, que haga que el pecador se vuelva a Dios de su pecado. Que la gente corra a los altares pidiendo perdón a Dios
entendiendo que están apartados y alejados de la presencia de Dios. Pero hoy los pecadores se sienten cómodos en la iglesia, cantan con los cristianos. Es más, muchas veces son líderes, participan en nuestros templos y viviendo una doble vida, porque a ellos les da igual, porque no hay verdaderos profetas de Dios en nuestros altares. Pero hoy, ¿cómo vamos a reconocer un falso profeta? Aquí está la palabra. Amados, no creáis a todo espíritu. Esto es palabra de Dios lo que te estoy diciendo. No diga amén a todo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Por eso es que el falso profeta te prohíbe que tú le digas, lo cuestiones. Porque él sabe que lo que te está diciendo no viene de parte de Dios. Porque el que habla de parte de Dios no tiene temor ni miedo de decir lo que tenga que decir de parte de Dios. Y que si a qué le gustó o no le gustó. Pero ahora los profetas te amenazan si tú no aceptas su profecía. No, 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 no. La Biblia me dice a mí que yo no tengo que creer a todo espíritu. La Biblia me dice a mí aquí, le dice a la iglesia, si no probad los espíritus. Iglesia, despertemos. Empieza a probar los espíritus, a ver si son de Dios. Que pasen el examen. Pásalos por el colador de la palabra. ¿Dónde está el discernimiento de espíritu en los cristianos de hoy? El Espíritu Santo te revelará si el que está profetizando es de Dios o no es de Dios. El Espíritu Santo te revelará si el que está predicando es de Dios o no es de Dios. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bendito sea su nombre. Si tú te dejas engañar, es porque tú quieres. Es porque tú lo permites. Pero aquí la Biblia nos da el respaldo, la autoridad. Y no le tengas miedo a ningún falso profeta. No le tengas temor. La iglesia de Cristo hay que cuidarla. Hay que prepararla. Hay que darle las herramientas bíblicas. Porque tenemos demasiada inocencia. La gente se va detrás de cualquiera. La gente sigue a cualquiera en estos días. No. Hay que empezar a probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Y sabes por qué Juan dice estas palabras? Aquí lo dice claramente. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra de Dios está revelando. Y no dice unos cuantos, unos pocos. Dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Alerta, iglesia. Es tiempo de despertar. Es tiempo de prestar atención a lo que dice Dios en su palabra. Nadie está por encima de esta palabra. Nadie está por encima de la autoridad de la bendita palabra de Dios revelada. Nadie. Ni el pastor, ni el maestro, ni el teólogo, ni el doctor de la palabra. Nadie está por encima de la autoridad bendita de la palabra de Dios. Esta es la regla de fe y conducta de la iglesia de Jesucristo. El hombre se puede equivocar, Dios no. Esta es la verdad eterna. Sea Dios glorificado en esta hora.
Llegó el momento que la iglesia de Cristo tiene que empezar a escudriñar las Escrituras. Necesitamos una iglesia despierta, una iglesia con discernimiento, con entendimiento claro de lo que dicen las Escrituras, porque yo no veo difícil de entender o interpretar lo que Dios nos dice a través del apóstol Juan en este pasaje. Y por eso te digo hoy, saca el miedo. Si te han amenazado, que si no crees lo que ellos dicen, te va a pasar tal o cual cosa, ese es un falso. Porque los verdaderos profetas de Dios no andan ni preguntando si vas a creer o no vas a creer en lo que ellos dicen. Porque cuando Dios habla a través de la boca de un hombre, tiembla la tierra. Yo he visto en mi vida cristiana auténticos profetas de Dios. Los he tenido al lado mío. Los he visto hablar de parte de Dios. Y he visto cumplirse lo que Dios ha hablado a través de sus bocas. Incluyendo una vez cuando yo estaba empezando en el ministerio pastoral. Hace muchos años. Un siervo de Dios, habíamos sido invitados a una campaña evangelística. Estaba la plataforma, el púlpito lleno de pastores. Y aquel siervo de Dios se dio la vuelta y me miró a mí. Y me dijo estas palabras. Así dice el Espíritu Santo a este pastor jovencito que está aquí. Que él te llamó a pastorear su iglesia. Y si algún día los que tú pastorees no te respaldan, yo haré que gente que nunca te haya conocido te manden ofrendas para que prediques mi palabra. Nunca se me va a olvidar. Nunca. Y hoy yo soy testigo de que ese hombre era un profeta verdadero de Dios. Porque yo lo he visto en mi vida. De países que son llamados de tercer mundo, nos han enviado ofrendas. Y siempre que mandan una ofrenda, casi siempre, se les ocurre, pareciera, pero no es así, es para que se cumpla la profecía que Dios dio. Siempre escriben para que siga predicando la palabra, porque eso fue lo que Dios me habló. Aquí va una ofrenda de amor para que siga predicando la palabra. Así me lo dijo Dios. Porque si un profeta te dice algo y no se cumple, es falso, es mentiroso. No le temas. No le temas. Por eso es tan importante lo que nos revela la palabra. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Escuche la palabra. Usted tiene que averiguar si lo que está saliendo de la boca de ese profeta, de ese hombre, de esa mujer, es de Dios o no es de Dios. Y el profeta no se tiene que sentir mal, porque si es de Dios no tiene por qué tener miedo. Porque el que habla de parte de Dios, hermano, no le tiene miedo ni al diablo, ni a los demonios, ni a nadie. Y cuando tiene una palabra de parte de Dios, no le tiene temor a quien se la va a dar. No tampoco da profecías por intereses personales, porque de todos esa clase de profetas hay hoy en día en la iglesia. Profetas que te profetizan de acuerdo a la ofrenda que tú les das. Ellos son astutos
algunos de esos que son falsos. Necesitamos los verdaderos profetas de Dios, que nos traigan palabra de Dios. La iglesia los está necesitando. Pero necesitamos hombres que se encierren con Dios, donde Dios revela la palabra, y te lo voy a mostrar con la Biblia. Así es que, amados hermanos, prestemos profunda atención a la palabra. Oiga todo lo que le digan y pregúntele al Espíritu Santo: dame discernimiento. Dime si lo que me están diciendo viene de parte tuya. Páselo por el colador de la palabra, que si se salió de la palabra no es de Dios tampoco. Y pruebe si los espíritus son de Dios. ¿Por qué razón, iglesia? ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice este libro sagrado. El libro de Dios, el que todo lo revela, el que todo lo destapa. Por eso esta es la palabra de doble filo, que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendita palabra. Dele gloria a Dios por la palabra. Dele gracias a Dios que nos dejó la palabra revelada para que nadie te engañe, iglesia, para que no caiga en espíritu de error. Ha llegado el momento que la iglesia de Cristo tiene que empezar a orar por un espíritu de discernimiento. Pida discernimiento de espíritu. Lo necesitamos. Váyase al templo, váyase a su recámara secreta y dígale a Dios: dame discernimiento de espíritu, para probar los espíritus a ver si son de Dios. Y le aseguro que lo que es de Dios, usted lo va a sentir inmediatamente. Ahí no hay tales de emociones, no. Con el Espíritu Santo no se cuela nada. Pero ahora, hermanito, mire, yo he oído a través de las redes sociales gente que a nombre mío se ponen a pedir dinero. Y yo nunca he pedido dinero a través de las redes sociales, porque el Dios que me llamó me prometió que Él me iba a respaldar y que iba a usar gente que no me conocía a mí. Y lo ha hecho. Y no tengo necesidad de estar manipulando a la gente, porque dependo del Dios de la gloria. Yo dependo de Dios. Y Dios ha sido fiel. No tengo necesidad de hacerlo, porque al que Dios llama, Dios lo respalda. Dios no lo deja en vergüenza. Esa es una de las grandes señales de que Dios te ha llamado. Al que Dios llama, no lo deja en vergüenza. Aunque lo metan al horno de fuego, no se quema. Aunque lo metan al foso de los leones, no se lo comen los leones. Porque el Dios de la gloria es el que tiene la última palabra en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Así es que sácale provecho a esta palabra. Y ya no siga en su ignorancia. Hay que empezar a averiguar y preguntarle a Dios que cómo podemos reconocer un falso profeta. Y la mejor manera es que no creas a todo espíritu. Segundo, que pruebes los espíritus a ver si son de Dios. Y tercero, que entiendas que lo que dice la Biblia es verdad, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy hay que cuidarnos como nunca antes. La iglesia tiene que cuidarse. La iglesia, repito, tiene que tener discernimiento de espíritu. Yo no tengo temor que un hermano me diga: pastor, déjeme averiguar a ver si usted es de Dios. Pues el que nada teme, el que nada debe, nada teme. Si usted anda ordenadamente y anda como Dios manda, para usted es un halago que le diga a alguien
déjeme averiguar quién es usted. Y qué lindo es cuando usted anda limpio, cuando usted anda recto, cuando usted anda viviendo la palabra, cuando usted sale de la recámara secreta y que sea el Espíritu Santo que le dé testimonio a la gente. Sí, ese es mi siervo, esa es mi sierva. Yo soy el que hablo por esa persona, yo soy el que lo defiendo, yo soy el que doy testimonio de ella. Por eso, escucha bien lo que dice el proverbio, que te alabe la boca del extraño y no tu propia boca, y que la gloria sea solo para Dios. Hay gente que vive temerosa, que no le van a creer. Hermanito, usted no tiene que vivir así. Si usted está seguro dónde está parado, usted no tiene que andar mendigando aplausos de nadie. No, aquí la gloria tiene que ser para Dios. Usted sea humilde y deje que Dios sea glorificado. Entre menos se nota usted y más se ve el Señor, mejor todavía. Ojalá nosotros nos notemos menos en este camino y que sea Cristo que la gente vea. Porque el fin del ministerio de la iglesia de Jesucristo no es hacer proselitismo para nosotros, sino para que la gente se conviertan en seguidores de aquel que murió en la cruz. Porque el que salva no se llama David Gutiérrez, se llama Jesús. Se llama Jesús. No, lo digo sin temor. Y quizás usted diga, pastor, pero entonces la gente ya no va a seguirlo a usted. No, es que a mí usted no me tiene que seguir. Puede escuchar la palabra, pero siga a Cristo, solamente a Cristo, porque solamente Él salva, solo Él perdona pecado, solo a Él puede redimir a un ser humano. Él fue el que murió en la cruz. No fui yo, fue Él. Mire a Jesús. El libro de Hebreos dice, capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso no te lo dicen hoy los falsos profetas, porque hoy en el ministerio se le hace un culto al yo. No, hermanito. Aquí solamente Él es digno de ser glorificado, exaltado. De Él sea la gloria y la honra. Por eso es que cuando yo te digo que comparta los mensajes, no es para que me vean a mí, no, es para que oigan palabra de Dios y que la gloria sea para mi Señor. Porque eso es lo que deseo, para la gloria de su nombre. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 7. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Preste mucha atención a esto porque esto es de vital importancia. Mateo capítulo 7. Esta es una regla que puso Cristo que jamás te fallará para poder reconocer un falso profeta. Esto no falla. Bendito sea mi Salvador, que nos dejó esta bendita palabra. Tiene Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante. Porque necesito que usted corrobore que lo que aquí se le enseña y se le predica sea de acuerdo a la Biblia. Aquí la opinión de nadie vale nada. Aquí queremos palabra de Dios. Al menos que sea una opinión de acuerdo a la Biblia y que vaya alineado con la verdad de la palabra de Dios. Ahí sí se vale. Mateo 7:15 en adelante dice este libro sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche las palabras de Jesús. Guardaos de los falsos profetas. ¿Escuchó lo que dijo Juan? Amados, no creáis a todo espíritu. Y ahora viene Cristo y nos dice, guardaos de los falsos profetas. Si Jesucristo, el Hijo de Dios,
Emanuel, Dios con nosotros, el alfa y la omega, el principio y el fin, el rey de reyes y señor de señores, dijo que habían falsos profetas, yo lo creo, porque él no miente. Y oiga bien lo que le está diciendo a su iglesia amada, porque te lo repito, nadie te amará como te ama Jesús. Guardaos. Hay que prestarle mucha atención a esas palabritas. No sea inocente. No agache la cabeza y diga amén a todo. Guárdese. Guárdese para su Salvador. Guárdese puro y limpio para su Señor. Guárdese de los falsos profetas, porque están arrastrando multitudes. Porque están haciendo señales. Y a la gente le encanta ver señales. La gente, si ven una señal, se van detrás de la señal y dejan la Biblia tirada. Ay, es que ese es un gran hombre de Dios, dice. Porque mire, oró por mí, me sané. Me profetizó y viera que casi sale lo que me dijo. Y anda todo torcido. El dicho profeta. Dice Cristo aquí, guardaos de los falsos profetas. Atento a esto. Que vienen a vosotros vestidos de oveja. Ahí es donde está el peligro. Ahí es donde la iglesia tiene que ser sabia, tiene que tener discernimiento. Porque ellos no vienen como falsos. No, Satanás es astuto. Él no va a venir diciendo yo soy un profeta mentiroso. Vengo a profetizarles aunque sé que soy falso. No, ellos vienen vestiditos de oveja, con traje, corbata, vestidos apropiadamente, hablando suave, con dulzura, conquistando el oído de la gente para engañar. El engaño, ¿no cree usted que entra así de una manera tosca, ofensiva? No, entra con dulzura. Satanás endulza el oído. Mire cómo hizo caer a Adán y a Eva. Con engaño, con mentira. Llamó sutilmente a Dios mentiroso. Satanás es perverso, padre de toda mentira. Por eso es que gracias a Dios nosotros tenemos las escrituras. Y hay quien nunca pase por alto lo que salió de la boca de Jesús. Iglesia gloriosa de Cristo. Presta atención a lo que dice Cristo en su palabra, iglesia. Deja de estar oyendo lo que no esté en la Biblia. Oye palabra de Dios, iglesia bendita del Señor. Volvámonos a la Biblia, iglesia. Y por eso te digo y te repito lo que dijo el maestro, guardaos de los falsos profetas. Cuando yo leo eso, siento una aflicción en mi espíritu y un deseo inmenso de compartir esta palabra con la iglesia del Señor. Porque yo sé que el enemigo ha desatado muchos falsos profetas por todo el mundo, como lo dijo Juan, engañando la humanidad y engañando la misma iglesia. Jesucristo te dice hoy, guardaos de los falsos profetas. Guárdese, cuídese, abra los ojos. Hoy más que nunca, que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Pero la palabra lo revela todo y dice, pero por dentro, sí, por dentro son lobos rapaces. A ellos no les importa tu salvación, a ellos no les importa tu santidad, a ellos no les interesa de que tú te apartes del pecado,
Por eso es que yo no creo en esos profetas de hoy en día que ven torcido al cristiano y le están prometiendo ministerio, prometiendo que Dios los va a bendecir, en lugar de decirle, vuélvanse a Dios. Lo que hacía Jeremías, lo que hacían los grandes profetas de Dios como Elías. ¿Dónde están esos profetas hoy? Si lo que estamos haciendo es, hoy en día, los falsos profetas lo que hacen es aplaudir el pecado, respaldar la soberbia de la gente, la rebeldía de la iglesia, la inmoralidad en la iglesia, la depravación, la mundanalidad. Estamos dándole culto al paganismo en nuestras iglesias. Esa es la clase de profetas que hoy tenemos. No. ¿Por qué la iglesia se ha torcido hoy en nuestros días? ¿Por qué la iglesia se ha desviado de la verdad? Porque hacen falta verdaderos profetas de Dios. Si fueran de Dios, como dijo Jeremías, si hubieran estado en la recámara secreta, en mi secreto, dijo Dios, hubieran hecho oír a mi pueblo mis palabras y hubieran hecho que mi pueblo se apartara de su pecado. ¿Por qué hoy no se quiere apartar la gente del pecado? Porque hoy los cristianos alaban a Dios en el templo y son unos paganos pervertidos en sus casas. Y allá oyen música mundana y viven una vida inmoral totalmente. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo como los tiempos de la mayor apostasía del pueblo de Israel. Que por un lado alababan a Dios, pero por otro lado le daban culto a Baal, a Moloc. Eso es lo que estamos viviendo hoy.